Y esta gráfica de alguna manera nos ubica en el tiempo en que estamos. Ahí vemos claramente antes de Cristo un tiempo en donde el hombre podía conectarse con Dios o podía ser perdonado a través de una ofrenda anual, un sacrificio de un animal que era como una ofrenda. Sin embargo, eso fue una sombra de lo que vendría con el sacrificio o a través del sacrificio de Jesús, que a través de ese sacrificio es que entonces nosotros podemos tener entrada al lugar santísimo y podemos volver a conectarnos con el Señor. Estuvimos hablando un periodo que es el periodo de la gracia. Estuvimos conversando acerca de ese tiempo que todavía estamos en él. Estamos en el tiempo de la gracia, en donde todavía el Señor a través de su misericordia nos permite estar. Entonces este periodo de gracia, me siguen los de allá, ya conocen el tema, así que me vengo para acá. Échale, ya me voy para allá después. El periodo de gracia, este periodo termina en cualquier momento. Por eso que Pablo habla acerca de aprovechar bien el tiempo al máximo, porque los días son malos. Entonces ese periodo de gracia termina con el arrebatamiento, que ya vamos a entrar a ese tema para que tú puedas tener todos los textos bíblicos, porque hay una gran confusión, y el otro día lo comento porque me hicieron una pregunta y esa respuesta no a todos les gusta, porque hay muchos que a través de los años han escuchado erradamente de que el arrebatamiento es para toda la iglesia. Entonces el otro día conversando un poquito, todo el mundo, o sea, mucha gente cristiana piensa que toda la iglesia, todo el mundo se va en el arrebatamiento. Y en realidad el arrebatamiento es un premio. Pero no es un premio para cualquiera. Es un premio para aquel que se consagró, aquel que buscó, no aquel que logró la perfección. Que eso lo aclaramos también y me hicieron esa pregunta el otro día, que yo dije, no, esto hay que aclararlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla de la estatura del varón perfecto, rápidamente viene a nuestra mente como que nosotros tenemos que llegar a ser perfectos, y es imposible. O sea, lograr la perfección en este cuerpo es imposible. El apóstol Pablo mismo lo decía. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? ¿Verdad? Y veo dentro de él leyes que se oponen a lo que desea Dios. Todavía hay sentimientos que debemos de rendirlos al Señor. Pero el punto es el siguiente, que es lo que yo le explicaba a la hermana que me hacía esta pregunta, que tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, pero con detalles, para que quede clarísimo. Y es que la palabra dice que bienaventurado el hombre cuyo Señor, cuando regrese, lo encuentre haciendo así. Es decir, si nosotros nos estamos esforzando, nos estamos metiendo, estamos con todo nuestro corazón, cuando retorne el Señor, cuando venga el Señor y nos encuentre dando nuestro mayor esfuerzo, Él es el que nos va a glorificar. Él es el que pone la gota de perfección. Cuando habla de glorificación es que no podemos, este tema no puede faltar dentro de la escatología, que son las parusías, que son las manifestaciones de Cristo antes de que Él venga por su iglesia. Recordemos que antes de que Jesús asciende y es recibido por el Padre en el cielo, Él se manifestó a los suyos durante ¿cuánto tiempo? ¿Se recuerdan? 40 días. Durante 40 días Jesús se manifestó a los suyos. Se manifestó a los suyos.
Ahí fue cuando en una de esas manifestaciones, y ese es un ejemplo, que está en Lucas capítulo 24, si no estoy mal. En Lucas capítulo 24 dice que cuando estaban encerrados los discípulos, estaban todos encerrados, llenos de miedo, se les apareció estando las puertas y ventanas cerradas. Entonces, cuando se encuentra Jesús con ellos, todos pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús le dice: no, no soy un fantasma, es más, denme comida. Voy a comer con ustedes y se van a dar cuenta que yo no soy un fantasma, soy en realidad. Y comenzó a explicarles y comió con ellos. Y en ese momento hay una traducción interesante que dice que sopló sobre ellos el Espíritu y les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Es decir, cuando Él se manifiesta en otro nivel, ya en ese grupo no estaba alguien, no estaba Judas. Ya había ocurrido la apostasía. Y ahí es donde yo me quiero meter. Por eso que no se tienen que perder ningún detalle de esto, por sobre todo este tiempo. Miren que ahora las predicaciones escatológicas van a correr por las redes sociales, por todo lo que está pasando, por un anuncio de una tercera guerra mundial y todo lo que ustedes han estado escuchando durante estos días, que es muy probable que se dé. Es muy probable. Por eso que de alguna manera hemos venido anunciando mucho antes de estas noticias. Viene un tiempo complejo para todo el mundo, porque si existe una tercera guerra mundial, será la única guerra nuclear. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en esta guerra, si se diera, ya sería otra forma de enfrentarse, en donde se destruiría la tierra. Entonces, ahora, ¿eso se puede evitar? No, está profetizado, si ese es el punto. Es que no puedo buscarle a la Biblia la fórmula o el texto bíblico que hable que eso se va a dar. Al contrario, se va a dar. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de estar súper atentos a eso. Y tal vez eso es lo que hablábamos la semana pasada, sobre cómo nosotros estamos perdiendo demasiado la atención de lo que está por venir. Es acerca de la venida de Cristo. El arrebatamiento no es para toda la iglesia. Estuvimos hablando la semana pasada que los que se consagraron, los que buscaron, los que amaron, fueron arrebatados. Pero hay otro grupo que va a pasar esta etapa, que está dividida en dos. Un grupo de 3 años y otro 3 años y medio, suma 7 años. Se expone como la gran tribulación. Aquí ocurre una resurrección de muertos en Cristo. Aparte de ser levantados en el arrebatamiento, los que permanecieron firmes, los que se quedan, que si ustedes me preguntan, y es triste lo que voy a decir, es la mayoría. La mayoría se queda. O sea, es bien potente. La mayoría pasa aquí. Entonces, cuando pasa esta etapa, van a haber muchos que van a morir. Pero los que dieron su vida por Cristo en esta etapa son premiados. Resucitan en etapa y resucitan en la segunda. Matan a Satanás. Estoy rápido porque esto lo hablamos. Entonces viene el reino milenial. Vienen los que fueron arrebatados. Ahí ya no llego, pero me ayuda el puntito. Los que fueron arrebatados pasan 7 años. Las bodas del Cordero son en esta etapa. Curiosamente, las bodas judías duraban 7 días. Durante 7 años. Entonces este pequeño grupo desciende con el Señor en la segunda venida, donde todos lo van a ver a reinar por 1000 años. Aquí resucitan todos los que dieron su vida. Los que no dieron su vida resucitan. Que es aquí. Luego de los 1000 años sueltan a Satanás y viene la última batalla, viene el juicio
original, por ende cielo y tierra nueva. No voy a entrar en detalles porque esto ya lo hablamos. Yo les digo cuando tomen la foto, déjenme ponerme aquí, ok, me pongo, no. Miren el punto rojo, ¿sí? Miren el punto rojo. Camilo, después tomar la foto, déjame ponerme allá para que, no, son bromas. No, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Por esto. Porque este punto rojo es la etapa pretribulacionaria, es decir, la etapa clave, toda la foto que quieran. ¿Por qué? Porque este punto rojo que estamos viendo aquí es el punto que vamos a ver y es el que hemos estado hablando. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo conocerlo? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos a las puertas de que ocurra el acontecimiento más esperado de la iglesia, que es el arrebatamiento. La semana pasada en este punto, Mateo 24, verso 44, por tanto también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces de aquí viene el tema preparados de este texto. Estoy corriendo, porque es un resumen. Ahora, aquí viene el punto para identificar antes del arrebatamiento. Que nadie os engañe en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. Es decir, vienen de la mano la apostasía, es decir, el arrebatamiento no viene sin antes ocurra esto, sin antes se dé la apostasía y la manifestación del hijo de perdición o de pecado, es decir, el anticristo. Hoy no me da tiempo de hablar del anticristo, pero sí quiero que hablemos de la apostasía. Ese es el tema. Lo demás un resumen, disculpen que haya sido tan rápido, pero entiendo que hemos estado conversando, entiendo que manejan la información, la gráfica, que esa gráfica me ha ayudado muchísimo a mí para poder comprender los tiempos, para poder entender las distintas etapas. No se asusten, porque ustedes los que están apuntando, los que van a hacer esa gráfica muy bien hechita, después a medida que vaya avanzando el tema, ustedes van a ir poniendo los textos bíblicos de cada etapa. Así que después lo pueden, inclusive si son súper ordenados, lo pueden hacer en una cartulina. Lo hacen en una cartulina grande, o de repente alguien que quiera profundos ahí de algún área lo hace bien bonito. Entonces, qué interesante sería tenerlo en grande y con cada etapa y con todos los textos bíblicos en cada etapa, para poderlo identificar, para que quede sumamente claro. ¿Qué es la apostasía? Si nos vamos al original, la palabra apostasía viene del griego 646. Lo traduce de esta manera: apartamiento. Significa abandono y rechazo de la fe. Eso es apostasía. Deserción de la verdad. Es decir, un cambio de pensamiento. Es decir, tomar la decisión de abandonar todo lo que has creído. Que en realidad es esto, todo lo que hoy tú y yo estamos viendo en el mundo entero apunta para ello. Que todos seamos confundidos. Un montón de gente está predicando, gracias a Dios, Cauquenes tiene una gran ventaja que no sea conocido, que no sea tan conocido. En serio. ¿Por qué? Porque yo noto, y lo voy a decir con mucho respeto y amor. Y por eso que yo le doy gracias al Señor por darme el privilegio de estar acá. ¿Saben por qué? Porque yo veo todavía muchísima inocencia en sus ojos. Y eso es una gran bendición. Porque cuando uno va a predicar ya a iglesias, por ejemplo, que van entre comillas a la moda, es súper complejo. Cuando tú predicas en iglesias que están de moda, donde están experimentando cambios de escenarios y cosas tremendas, es súper complejo porque lamentablemente muchos están viendo, muchos están siguiendo formas
estrategias de hombre, todo ahora todo es plástico, todo es superficial y la palabra se está perdiendo. Los muchachos, por ejemplo, ¿a qué concierto cristiano llevan una Biblia? No, imposible. Van y se ponen a escuchar y que la idea es que suene bien y se acabó. Pero ninguno realmente escudriña a la luz de la palabra, no tiene un colador. Y eso es lo más tremendo. Miren el anuncio del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1. En el pueblo de Israel, es decir, en los tiempos antiguos, hubo también algunos que decían ser enviados por Dios. Quise utilizar esta versión porque me gustó mucho, que es la BLS, la Biblia Lenguaje Sencillo. En el pueblo de Israel hubo algunos que decían ser enviados por Dios, pero no eran enviados de Dios. Así también entre ustedes habrá quienes se creen maestros, enviados por Dios sin serlo. Se las van a dar de maestro, etcétera. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Efectivamente. Si yo empezara a dar ejemplo de cuántos ya están predicando de esta manera, se impactarían. De hecho, de aquí bien se sabía, y por eso se profetizó esto, que vendrían, no sé si hay alguien, llegaste, Cris, qué bueno que llegaste. Ok, sí, porque él es el que me ayuda a leer. Judas, búscate Judas, que tiene un solo capítulo, que es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1 es su único capítulo. Sí, podría haberle dicho capítulo 2, ¿va? Para probarlo. Sí, verso 4. Miren esto. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ok, hay una versión, no sé si alguien lo buscó, que dice están encubiertamente, se han introducido dentro de la iglesia. ¿Qué dice tu versión? Se han colado. Está bien textual, bien. Se han filtrado. ¿Qué dice la tuya? Ok. Encubiertamente. Así dice. Ok. Lo que pasa es que ahí está diciendo, se está profetizando de que van a haber hombres con mucha astucia que se van a meter dentro del evangelio, se van a meter dentro de la predicación y van a anunciar y van a decir un montón de cosas. Miren, lo interesante de este tema que vamos a ver hoy, vamos a estudiar los síntomas de la apostasía, y eso les va a ayudar a comprender cómo alguien puede volverse apóstata. Entonces, por eso necesito tu máxima atención. Ahora, lo que estoy llevando acá es que uno de los grandes peligros que hoy estamos viendo más que nunca es la cantidad de falsos profetas. ¿Por qué? Porque ahora hay una plataforma que hace 30 años no estaba. Es Internet. Es decir, hoy en día cualquiera puede decir lo que quiera. Ahora, aquí viene un punto, algo interesante a los Gálatas. Ustedes lo buscan después exactamente, creo que está en el capítulo 4 de Gálatas. Dice que si uno de nosotros, porque él estaba asombrado cómo muchos estaban cambiando su manera de pensar y estaban abandonando el evangelio, y él lo menciona y dice: si un ángel del cielo o uno de nosotros, miren lo que dice, o uno de nosotros predicara o anunciara otro evangelio, ¿qué dice ahí? Sea anatema. Perfecto.
Entonces el apóstol Pablo, escuchen esto, él estaba considerando que se podía torcer o no. Por supuesto. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de mantenerse como un atleta, esforzándose en mantenerse en la verdad. Ahora hay un detalle demasiado tremendo que yo lo he predicado y lo he enseñado un montón de veces. Y es un tema bien difícil a veces de enseñar. Dios mío. Sí ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Sí, lo hemos hablado. No es nada nuevo. Lo que pasa es que en el último tiempo, cuando la Biblia habla de que los días serán como los días de Noé, todo el mundo piensa, porque ahí dice, porque se casaban y se daban en matrimonio. Claro, todos vinculan el diluvio con todo el tema homosexual, todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, etcétera. Pero hay un detalle. Nadie ha prestado atención, o muy pocos se han dado cuenta que el común denominador de lo que estaba pasando en Sodoma y los días antes del diluvio es que la gente estaba buscando sabiduría y buscando mezclarse con ángeles. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dice que abandonaron sus cuerpos, abandonaron sus moradas. Lo dice la Escritura. De hecho, para ponerle pie de imprenta, y esto que voy a decir es bien fuerte. A mí me cuesta a veces enseñarlo porque a veces como que cuesta asimilarlo. Ahí mismo en Judas, si tú búscame por favor, que no perdonó a los ángeles. Ahí mismo en Judas, no perdonó a los ángeles que dejaron sus moradas o sus cuerpos, dice en alguna versión. El 6 lo dice. ¿Lo tienes ahí, Cristian? No, o cualquiera de ustedes, cualquiera de los dos, léelo, Andra. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Sí. ¿Sí? Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ok. Así como los ángeles no los guardó, no quedaron sin castigo, no quedaron sin una situación de cárcel o de prisión. Así como los de Sodoma practicaron actos sexuales, buscaron. Entonces, déjenme explicarles. Es fuerte. Y tal vez yo aquí necesito, para que quede súper claro, necesito tu máxima atención. Porque la palabra me lleva para allá y no puedo dejar de mencionarlo. Ahí, Cristian, vas a tener que jugarte la mano para podérselo explicar a todos nuestros invitados, cualquier duda, ¿va? Entonces, hay un punto muy importante. Y es que yo creo, por lo que veo en la palabra, los ángeles caídos, es decir, demonios, se introducen dentro de la iglesia. Y los ángeles traen consigo, llevan consigo presencia, traen aroma espiritual. ¿Por qué lo explico? ¿Por qué lo puedo ver de esa manera? El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos y lo llegó a visitar un ángel, ¿qué hizo cuando vio al ángel? Se postró y lo quiso adorar. Entonces el ángel le dijo, no, momento, para. Somos consiervos. Yo simplemente te traigo un mensaje. Ahora yo tengo una pregunta que hacer. Si el apóstol Juan, con todo el nivel espiritual que tenía, si el apóstol Juan, habiendo recibido tantas enseñanzas, ¿por qué hizo eso? Que lo tuvieron que corregir. Porque los ángeles tienen una esencia. Por esa razón,
existen tantas sectas. Yo hoy estaba viendo un reportaje, estaban explicando lo lamentable de cómo Netflix, y sé que un montón de hermanos jóvenes que están aquí lo saben, como Netflix sacó una película hablando de la homosexualidad de Jesús, o mostrando a Jesús homosexual, que es algo terrible. Entonces, fíjate que decía un comentarista, ¿qué tal si ellos pusieran en una película similar a Mahoma? ¿Qué pasaría? Ay, Dios mío, se los echan. Terrible, porque existen más de 200 millones de musulmanes. Un movimiento tremendo en la cual ellos dan su vida. ¿Qué sienten? ¿Qué encabeza ese movimiento? Son ángeles caídos. Los dioses a quienes adoraban, los que le pusieron nombre. Aquellos, por ejemplo, como, qué sé yo, recuérdenme dioses, nómbrenme dioses. Zeus, Poseidón, Ra, muy bien. Bueno, ese es otro personaje, aún más alto. Pero yo estoy mencionando seres que las civilizaciones antiguas adoraron. Entonces, hoy en día, déjenme explicarles, el apóstol Pablo se preocupó de que eso ocurriera dentro de las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué se filtró a la iglesia? ¿No se filtraron los nicolaitas? Vamos, los más bíblicos, ¿sí o no? ¿No se filtraron doctrinas que dice, tienes ahí a Jezabel? Estoy citando las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo se filtraron estas entidades? Estoy hablando de iglesias genuinas. Entonces el apóstol Pablo sí estaba preocupado de que en la iglesia se metieran todos estos movimientos extraños. Yo, por ejemplo, no estoy en contra. Creo en las manifestaciones espirituales. Creo en que una persona puede caer. Creo que porque la Biblia sí lo dice, cuando vi la gloria de Dios caí como muerto, es decir, puede ser. La Biblia habla que cuando los hombres hablaron en lenguas, la gente pensaban que estaban borrachos. Es decir, hay explicaciones bíblicas de ciertas manifestaciones que se dan dentro de un culto. ¿Me doy a entender? Pero hay un detalle. Por eso el hermano Otto, el apóstol Río, decía, ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano? Cuando alguien, mucha emoción, mucho sentimiento, mucho grito, mucha liberación, mucha emoción, muchas personas buscando este tipo de manifestaciones, es peligrosísimo. Porque cuando yo lo vi, que en muchas iglesias cuando empiezan estos movimientos, yo no sé si a ustedes les tocó vivirlo, a quién le habrá tocado vivirlo, pero déjenme explicarle, a ver si llegamos al mismo punto. Cuando empezaban a darse esas cosas, que la gente empezaba a caer, a saltar, a brincar, a correr, cuando no era del Espíritu, en esos cultos no había palabra. Yo creo que en algún culto pudiera darse potente, al punto que no haya palabra, pero cuando se empieza a dar mucho, ojo, porque un culto siempre tiene que el Señor hablar a su pueblo. Entonces, por eso que uno de los puntos más tremendos es cuando tú notes que la palabra de Dios se está dejando de lado. Por eso que todos los conciertos que ustedes ven de jóvenes, de cristianos y movimientos, ay Dios, yo he estado en cientos, en estadios, en gimnasios y en muchos lugares, y hay algo que no puede faltar: su palabra. Ahora, si la palabra la quitan y
solo yo aspiro sensaciones, eso es una plataforma demasiada vulnerable para que las entidades espirituales se involucren. Y cualquier entidad se puede meter. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Vendrán un montón que se dirán que son enviados de Dios. Ellos darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. O sea, es gruesísimo lo que se muestra ahí. Ahora, avancemos, que no voy ni en el 5%, Padre, ayúdame. Y muchos seguirán su abominación. Y a causa de ellos, es decir, de estos hombres que andan predicando tonteras, perdón que use esta palabra, perdonen, el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, en el último tiempo, la última manifestación del Espíritu, habrá muchísima falsedad, pero demasiado sensible, demasiado confuso. Pensarán que es la verdad. Y por eso es que estamos enseñando este tema, porque es complejo. Ahora avancemos. La apostasía es el estado final de un proceso que inicia con una lejanía de las cosas de Dios. Les pongan ahí cualquier punto. Esto parte con actitudes pecaminosas que van cauterizando nuestra conciencia hasta que llegamos a despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. La gran mayoría que comienza a pecar, la gran mayoría comienza a hacer algo extraño, ya no va se va su conciencia cauterizando de tal manera que ya no hay arrepentimiento, no hay conciencia, y eso va provocando una situación bien compleja. En la Biblia hay un caso de una apostasía que tiene una diferencia con la apostasía que va a ser para destrucción. Yo les quiero dar el ejemplo de una apostasía reversible, pero que también fue apostasía. Entonces miren este caso. Y vamos a ver, y esto es lo que me interesa enseñar, los pasos para una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Negar la fe. Desertar, correcto. Apostasía. Entonces estamos hablando de que van a venir, esta apostasía va a venir a través de enseñanzas, cambio de pensamiento, libertinaje, conciencia cauterizada. No me siento arrepentido, no siento nada, si quiero voy, no siento necesidad de congregarme. Eso es peligroso, es peligrosísimo. Tener ese sentimiento de tener la necesidad de congregarse, eso es súper peligroso. Eso tú tienes que controlarlo con decisiones. Eso no puede nacer en tu corazón. Ese sentimiento, por ejemplo, de decir, no siento ir a la iglesia, eso hay que combatirlo. Tú tienes que combatirlo, tienes que trabajar eso, porque eso es un síntoma que tú tienes que aceptarlo y decir, en el nombre de Jesús, mis emociones las sujeto al Señor. Ya vamos a ver estos pasos de apostasía. Ni se imagina cuál es el ejemplo de apostasía, que es alguien que realmente fue apóstata, y se van a impresionar hasta el punto que llegó. Número 1, la autosuficiencia. Es un paso a la apostasía. Mateo capítulo 26, verso 31. Llegó Jesús y dijo, esta noche todos ustedes tropezarán por mi causa, pues escrito está, o está escrito, heriré al pastor y las de su rebaño serán dispersadas. Aquí esto es, disculpen la palabra que voy a usar, pero esto es masacre, es grueso, es potente.
Esto fue minutos u horas, no lo sé, antes del Getsemaní. Estaba con sus discípulos después de haber cenado. Yo con sus discípulos y les comenzó a decir: esta noche va a ocurrir algo. Todos ustedes van a tropezar. Todos ustedes van a cometer errores. Y miren, por favor, la respuesta ya sabe de quién va. Ay, no, perdón. Ese cuadrito. Déjeme animar ese cuadrito. Por favor, denme un segundito. ¿Por qué? Déjenme. Ahí está, a ver si era eso, para que usted pueda leerlo. Ahí está. Mateo capítulo 26, verso 32 dice: pero después que haya resucitado, este es el verso siguiente, iré antes que ustedes a Galilea. Y miren la respuesta, ya saben de quién. Pedro respondió: aunque todos te fallen, aunque toda esa chusma te falle, yo jamás tropezaré por causa tuya. Nunca. Tengo demasiada palabra. Soy una persona que tengo demasiados años en esto. ¡Ja! Que venga nomás la tercera guerra. Que venga nomás yo no voy a jamás. Voy a ser un apóstata. Nunca. Me salto unos. Pedro le dijo: ¡ja! Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Tú le echas la culpa al pobre Pedro? ¿Qué onda? Todos. Por eso lo quise poner. Porque en realidad todos lo negaron. Todos fueron apóstatas. Por eso que a la hora. Por eso que a la hora de la hora. El tipo pensó que nunca iba a. Entonces, ¿qué pasó? Su autosuficiencia. Creerse tan firme es un peligro. Eso al final vamos a leer. Si te sientes tan de pie, cuida de no caer. Por eso que uno de los peores peligros es sentirse espiritual, que no necesita congregar. Eres tan espiritual que no necesitas orar. Somos tan espirituales que no necesitamos leer la palabra. No lo sabemos todo. Primer paso para caer en la apostasía: la autosuficiencia. Sentirse que lo maneja uno todo, que todo está impecable. Mira, en cualquier momento puede venir una prueba que espero que el Señor nos guarde, pero puede ser difícil para medir nuestra fe. Entonces tenemos que hablar esto. Oiga, pero si aquí estamos re bien. Ahora estamos tranquilitos. ¿Qué pasaría si se metiera islámico y vamos? Como aquella historia que le conté, ¿verdad? Hace tiempo, que yo la conozco desde chiquito. Estaban en el culto todos cantando, así cantando. Doris estaba dirigiendo, los chiquillos estaban ministrando. En fin. Y de repente entra un grupo de soldados y dice: bueno, pues, aquí los que creen en Cristo los vamos a matar. El primero que se fue el pastor. Todos se fueron. Y quedaron un par de viejitos nomás. Dijeron que nosotros sí creemos.
Cuando todos se fueron, los soldados cerraron la puerta y dijeron, bueno, ahora que comience el culto como genuinos. Porque uno viene a un que le gusta, porque es bonito, porque inclusive puede estar de moda, pero a la hora de la hora, a través de nuestras actitudes. Entonces la autosuficiencia es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor. Señor, guárdame, protégeme. Nunca nos sintamos tan espirituales, hermano. Porque nadie de nosotros puede decir que se acercó tanto a Dios que no tenga necesidad de buscarlo más. Si nosotros tuviéramos que buscarlo, hay que buscarlo con todo nuestro corazón. El peor error que lleva a una apostasía es invalidar la Escritura. Eso es grueso. ¿Sabes por qué, verdad? ¿Cómo le habló Jesús para decirles que ellos lo iban a negar? Usó la palabra. Se dieron cuenta que no. Porque dijo, escrito está, todos ustedes van a pasar esto. En vez de haber dicho, no puede ser, pero ¿qué hacemos, Señor, por favor? Si hubiera creído a la palabra, nos salta con esa respuesta. ¿Se dieron cuenta? Los quiero llevar ahí. Los quiero llevar a ese punto. Por eso partimos diciendo la autosuficiencia. Entonces después, porque vamos a ver más adelante, miren por favor. Después, fue cada vez peor, porque después le voló la oreja a un hombre. Entonces Jesús le llama la atención y vuelve y repite este punto. Miren lo que le dice. En el verso 54 del capítulo 26 de Mateo. Pero si esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en la Escritura? Donde todo debe suceder de esta manera. Jesús le estaba diciendo, ¿cómo? Si la palabra dice esto, ¿cómo te atreves tú a tratar de cambiar la palabra? ¿Cómo te atreves tú a cambiar los principios? Eso es lo que le estaba diciendo. El tipo no había entendido. Grueso. Entonces la apostasía, todos nosotros nos imaginamos que la apostasía va a ser fácil de identificar y no va a ser así. La apostasía es algo que va a entrar, y yo creo que el punto central de la apostasía va a estar vinculada con la parte humana nuestra, con la parte humana, la parte emocional. Que la palabra, por eso que el Señor esto no se trata de emoción, se trata de convicción. De eso se trata. O sea, miren, les voy a explicar. Es rico llorar. A mí me encanta derramar mis lágrimas, hermano. Cantar, adorar, reconocer al Dios Todopoderoso, porque eso le gusta a Él. Pero si yo siento o no siento, eso no afecta mis convicciones. O sea, eso es demasiado importante. No se sienta mal si alguien, por ejemplo, mira a otros que lloran y tú no tienes deseos de llorar. Tú levanta tus manos y canta al Señor. Porque hay diferentes sensaciones que vas a experimentar. Ahora, cuando te den ganas de llorar, llora con libertad. Porque también es una expresión de emoción. Pero eso no define un culto. Que lamentablemente por muchos años eso. Por eso la gente no terminaba los cultos. Por eso los cultos antiguamente eran como 5 horas. Porque buscaban esas sensaciones. Y el que no estaba metido lo agarraba, le decía, venga para acá, y lo hacía y lo apretaba. Mejor no sigo. Es que es muchísimo. Aquí me entendieron los que llevan años, ¿ah? Aquí me entendieron solo los que llevan años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a través del tiempo hemos cometido errores. Yo me recuerdo que una hermana yo era un mismo
15 años y me fue a practicar liberación. Yo estaba tan bien metido, de repente me agarra los ojos, me lo empieza a apretar. De ahí que uso lentes, a la que pobre Señor tenga misericordia. Yo no sé qué experiencia tendrá los que son viejos evangelios, pero me ha tocado ver cosas. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Con todo el respeto que mis hermanos amados merecen, pero eso es un error. Esto es por convicción. Cuando tú tienes convicción y alabas al Señor consciente, obviamente te va a funcionar. Porque si tú traes a tu memoria bueno que Dios ha sido, ¿cómo no se va a derramar uno? Claro que se va a derramar uno. Y cuando uno empieza a sentir su presencia, qué rico. Pero no poner un parámetro de cómo tiene que ser. Por años, por mucho tiempo, los cultos fueron que si la persona no se caía, no era culto. Vamos soplando y vamos empujando y vamos haciendo show. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí lo vivimos. Insisto, no estoy en contra de las manifestaciones, pero allá no puede perderse de vista, es su palabra. Eso no puedes perder de vista. Si tú te dejas llevar solo por las emociones, es peligroso. Ahora, vamos. Entonces, veamos otro punto que llevó a la apostasía. Falta de oración. ¿Por qué? En el mismo texto, Mateo capítulo 26, verso 40, es que todo está en Mateo capítulo 26. Acercándose luego a sus discípulos, los encontró durmiendo y dijo a Pedro: así que no pudieron velar conmigo una hora. Yo siempre que he leído esto, eran buenos para la pestaña, ni siquiera una hora. Quedaron dormidos al tiro. Entonces miren lo que dice: manténganse alerta y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí antes de que él lo niega. Descenso, no sé si me van siguiendo. Punto número 1, la autosuficiencia. Primero, negar la palabra. Segundo, creerse tan espiritual que se sintió fuerte. Tercero, que vemos claramente aquí, ¿qué le faltó? Oración. Entonces, y no me refiero solamente al tema de venir al culto de oración, me refiero a cotidiano, lo que tú haces en la semana, cada día, cada mañana. Hermano, eso es demasiado importante. La oración fortalece. ¿Qué es la oración? Rápido. La oración viene de la palabra oratoria. La oratoria, sí, es un diálogo. En otras palabras, ¿qué es la oración? ¿Repetir muchas palabras? No. La oración es tener un diálogo con Dios. Es tomar tiempo en el día en donde tú puedas decir: Señor, aquí estoy, esta es mi necesidad, esto es lo que yo tengo en mi corazón, esto es lo que yo anhelo, etcétera. Es un diálogo. Pero eso tenemos que hacerlo constantemente. Estamos analizando hoy lo siguiente: el Señor no vendrá sin que primero se manifieste ¿qué? La apostasía. ¿Qué es apostasía? Retractarse, negar la fe. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Qué te puede llevar a esto? Sintiéndote tan porque ¿quiénes son apóstatas? ¿Los mundanos o la gente del mundo o la gente cristiana? Sí, o sea, la apostasía no es el mundo. La apostasía es para los creyentes. Entonces la apostasía, esta es una señal que vamos a ver dentro de la iglesia.
Entonces, volviendo al punto, por eso es tan importante, primero, valoremos la palabra. Yo me la pasé rápido, Valorar la palabra es demasiado importante. Por ejemplo, todas las enseñanzas de la palabra es algo que nosotros no podemos menospreciar. O sea, si la palabra nos dice, haz esto otro, haz aquello, maneja tu situación de esta manera, maneja esto de esta otra manera, y nosotros no la consideramos, no la tomamos en cuenta, eso puede hablar de una autosuficiencia o de alguna manera, un rechazo o indiferencia es la palabra. Ser indiferentes a la palabra es peligroso. Otro punto, enojo contra un siervo o los demás. ¿Dónde está eso? En el mismo texto. Sucedió que uno de los que estaban con Jesús, es decir, Pedro, extendiendo la espada al siervo del sumo sacerdote, le cortó. Ustedes conocen la respuesta, ¿cuál fue la de Jesús? Jesús se enojó, se molestó y le dijo, basta. Entonces, este punto lo podemos considerar de la siguiente manera: por etapas. Apostasía es retractarse, apostasía es negar la fe, es progresivo. Parte menospreciando la palabra, los que están apuntando. Luego, sentirse muy espiritual y sentirse no necesitado, como le reclama a una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué dices ser rico si en realidad eres pobre, miserable y desnudo? ¿Por qué dices que no tienes necesidad? Entonces le está reclamando. Luego entonces vemos claramente que dejó de orar. No oró en el momento que tenía que hacerlo. Y ahora vemos esto, una actitud de juicio, de enojo. Por ejemplo, quiera o no, el sirviente del sumo sacerdote, podríamos tomarlo de la siguiente manera, si tuvieras que tomarlo como una figura. El sumo sacerdote representa el movimiento religioso, y un sirviente del sumo sacerdote era un delegado. Si tuviera que tomar esta figura, tendríamos que pensar de esta manera. Cuando frente a la situación que estemos viviendo, nos enojamos contra un hermano, nos enojamos con alguien, bueno o malo, justificado o no, y le volvemos la oreja. Eso es enojo, eso es ira, eso es molestia. ¿Acaso no amo lo que dice Mateo capítulo 24, que habrá odio y unos se entregarán a otros? Sí, está hablando de eso. Si ustedes quieren meterle más, que ustedes quieren meter más textos bíblicos, pueden buscar todo eso. ¿Acaso no dice la Proverbios que el que fácilmente se enoja comete locuras? Así dice Proverbios, un proverbio. El que fácilmente se enoja comete locuras. Entonces, con la ira, la molestia, el actuar en contra, utilizar la espada, ahí lo dice Jesús, el que a espada mata, a espada muere. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de accionar con ira y matar y destruir justificadamente. Le estaba diciendo, no te metas ahí. Por eso que nosotros no podemos caer en el error de estar criticando otras iglesias, pelar a otra gente y hacer daño. No nos metamos ahí. Porque al que espada mata, espada muere. Entonces eso es lo que estaba Jesús enseñando ahí mismo. Entonces, puntos
de declives o descenso de una apostasía. Menospreciar la palabra. Me van siguiendo, ¿verdad? Por ende, autosuficiencia, sentirse muy espiritual. Por ende, dejar de orar y buscar al Señor. Y luego, actuar con ira, con enojo. Y ahí es cuando le dice, oye, mira lo que le dice. Voy a parafrasear. Oye, ¿qué te crees? ¿Acaso tú no sabes que si yo le pidiera ángeles, una mirada de ángeles a mi Padre, no los enviaría para destruir a todos ellos? Y mira lo que, y ahí es cuando le dice, tranquilo, ¿no te das cuenta que todo esto tiene que ocurrir? ¿Por qué quieres cambiarlo? Qué tremendo. Eso es lo que yo creo. Pedros movidos, los Pedros son ungidos y escogidos, movidos por santos. Por eso que nosotros tenemos que literalmente morir para que el Espíritu viva en nosotros. Si no, va a costar entender esto. Si de eso estamos hablando. Por eso que arrebatado tenemos que ir al yo. Caemos al punto que siempre hemos predicado. Por eso tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón y ir muriendo. Entonces, otro punto. Uy, qué tremendo. Miren otro. Siguiendo de lejos al Señor. Mateo, capítulo 26. El mismo capítulo 26. Verso 58. Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Va siguiendo todos los puntos, ¿verdad? Partió menospreciando, no pescó la palabra, menospreció. Más encima, si tengo que morir por ti, lo hago, no te preocupes. Yo soy valiente. Autosuficiencia. Creerse muy espiritual, muy fuerte, sentir muy sólido todo. Luego de eso, se duerme en el momento más tremendo. Eso es, si nos para mí, si tuvieran que hacer un paralelismo, ahí podrían hacer un paralelismo con las 10 vírgenes que cabecearon y por haberse dormido y haberse quedado sin hacer, quedaron. Por eso Jesús se les explica ahí, no dejen de orar para que no entren en tentación, para que no sean probados. Esa palabra tentación, síganme por favor. Esa palabra tentación que se usa ahí se puede cambiar por la palabra prueba. Y la palabra prueba que sale ahí se puede vincular con la prueba que viene sobre el mundo. Tribulación. Lo que estaba diciendo en otras palabras, para que no entren a la gran tribulación. Eso es lo que estaba diciendo. Oren, busquen, anhelen. No pierdan de vista esto. Y eso es lo que le estaba tratando de decir. Pero aquí viene el punto más tremendo. Menosprecio la palabra, por ende autosuficiente. Dejó de orar. Actuó con ira. Seguía a Jesús de lejos. Él era dominguero y de repente cada 15. Sí, pues. De lejito nomás. No tanto. ¿Para qué tanto? Si me meto más es fanatismo. Termino. Yo me lo salté, pero ahí hay varios puntos. Verso 74. La tercera vez que lo niega. Esta vez comenzó a invocar una maldición sobre sí mismo. Y más encima juró. Sé que esto muchos de ustedes no lo habían leído, solo lo habían visto en la película. Y solo pensaban que lo había negado. Pero yo quiero que leamos lo que dice. Yo no conozco.
e inmediatamente cantó el gallo. Aquí hay un punto que muchos pierden de vista. El tipo comenzó, necesito que busquen todas las versiones, todos los hermanos que tienen aquí sus Biblias y sus computadores. Yo quise que pudiéramos usar la Kadosh. Sí. Esta vez, es decir, la tercera vez que lo niega, comenzó a invocar una maldición sobre mí. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Yo me puse a investigar, me tomé el tiempo de leer muchísimos comentarios bíblicos y comencé a investigar qué fue lo que dijo el bandido. Porque todas las versiones de ustedes va a decir que él empezó a decir maldiciones, empezó a decir cosas, pero era contra sí mismo. Lo que él estaba diciendo fue: mátenme, les juro que no lo conozco, que Dios me quite esto, les juro que no lo conozco. O sea, el tipo comenzó a declarar, y todo eso se dio cuenta Jesús. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Sí, aquí lo que le ayudó a Pedro, y hablemos de que Pedro tenía una revelación impresionante. Hablemos, tenía una comunión tremenda. Entonces, hagamos un resumen para ir terminando. Cuando alguien empieza no a valorar la palabra, a sentirse tan tranquilo, así como que no le afecta. Yo no sé, sinceramente, me gustaría que levantara la mano, pero mejor no. Pero de verdad, yo no sé si para ti es una necesidad adorar a Dios y recibir palabra. Yo no lo sé. Si para ti es una necesidad adorar a Dios, pero ya parte de tu vida, y recibir palabra, vas por buen camino. Pero uno comenzar a menospreciar como que, pero ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Como decíamos el otro día, si el Señor conoce mi corazón. Esa es la excusa más sencilla, ¿va? Así como que llevo como 2 meses sin congregarme. Pero el Señor conoce mi corazón. Es como decirle: Señor, tú sabes que yo quisiera orar todo el día, pero no puedo, así que tú conoces mi corazón. Qué fácil, ¿va? Entonces, para terminar, despreciar la palabra, sentirse como yo no necesito, si yo soy fuerte. Mira lo que dice. Más encima, mira lo que dice. Todos te van a fallar menos yo. O sea, el tipo se creía mejor que todos. Eso lo lleva a una condición. Lo lleva a, lamentablemente todavía había mucha humanidad en él. Y por esa razón, terminó negándolo. Yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Ahora, ¿por qué quise utilizar a Pedro? Hace muchos años yo leí un libro que se llamó Discurso a mis estudiantes de Spurgeon. Tremendo libro. Y una de las cosas que me impactó, que el tipo, como era del siglo de la 800, el tipo era muy duro, muy fuerte, y decía: en la eternidad
vamos a impresionar los que entraron al cielo y los que van a estar en el infierno. Él era muy fuerte con sus palabras, porque él decía, probablemente vamos a ver muchos líderes que admiramos en el infierno. Él lo decía en su libro. Ahora, a mí sí me preocupa. A mí sí, yo cuando leo y cuando me encuentro con esto, me impresiono. Porque probablemente en el final de los tiempos, lo que tú menos imaginas, probablemente niegue a Jesús. Por eso nunca nos sintamos tan fuertes. Por eso necesitamos venir a la presencia de Dios siempre. Para eso es para eso. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hay el fin de los siglos. Nosotros. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No sea que caiga. Les cuento algo. Yo me siento súper necesitado del Señor. Yo no sé si tú. Súper necesitado, súper necesitado de su presencia, necesitado de su fortaleza. El tema que estamos viendo tiene que ver con el final de los tiempos. El Señor no vendrá sin que primero ocurra una apostasía. Esa apostasía va a ser de la iglesia. Yo ya la comencé a ver, aunque no lo crean. Lo comencé a ver. Dios me ha permitido en su misericordia estar en varios lugares que yo tomo como parámetro: Guatemala, en Dominicana, por supuesto en Estados Unidos, países en donde el cristianismo iba mucho más adelantado en algunas cosas que en Chile. Yo me he quedado impactado con las cosas que se están filtrando, las cosas que están ocurriendo dentro de las iglesias. Me impactó. No me puede dejar de impactar que mucha gente cristiana, mucha gente de Dios celebrara fiestas que Dios abomina. Eso me tiene impactado. Lo dije el otro día. Tal vez puedo sonar catete, insistente, traducido. ¿Sí? Es para una persona que tiene 1, 2 años, 3 años, 5 años, no lo sé. Pero para un pastor, para un líder, para un músico que ministra en el altar, hacer cosas. ¿Por qué? Porque han menospreciado ¿qué? Sí, pues la palabra no está ni ahí. Está en la palabra. Ahora hay un montón que utilizar diferentes textos para justificar su postura. Ahí hay que sentarse y evaluarlo a la altura con aquellos que agradan al Señor. Porque miren, nunca olviden este parámetro. Llévense esta enseñanza. Tú eres músico, ¿verdad? Llévate esta enseñanza. Por años, más de 25 años yo toqué alabanza. Fui músico. Por muchas iglesias y muchos lugares me hacían esta pregunta: ¿cuál es la música que a Dios le agrada? Esa es la clásica pregunta en todos lados, todas las culturas. Y en el afán de buscar la respuesta, me di cuenta que hay un principio divino
perder. Escuchen esto. Se van a hacer muchas preguntas. La Biblia no dice exactamente la respuesta. No dice eso. Pero la Biblia deja principios claros. Principios que no pueden faltar en nada. Pueden. Eso fue lo que le pasó a David. David, cuando trasladó, el tipo iba emocionado, pero no había consultado a los que conocían la palabra. Por eso él fracasó en su primer intento de trasladar el arca del pacto sobre carros por bueyes. El tipo iba con la mejor intención, pero llevar una iglesia, cantar alabanza, ser músico, ser predicador, no se trata de buenas, se trata de ir a la palabra. Por eso que David se enojó un montón después con los que sabían leer las escrituras. Le dijo: ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me corrigieron? Porque un verdadero siervo siente arrepentimiento y regresa a la palabra. Pero ¿dónde está el principio? Nunca olvides este principio. Sí, solo me interesa que se lleven esto en su corazón. Cuando Dios le pidió como ofrenda un hijo a Abraham, estoy citando el capítulo 22 de Génesis. Dios le dice: Abraham, dame tu hijo, pero le agrega algo: tu único. Pregunto, ¿era el único? Había uno antes, Ismael. Es decir, que Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado. Nunca olvides. Dios nunca va a recibir una alabanza que Él no haya inspirado, Cristian. Él solo recibe lo que Él revela, lo que Él da. Cuando Él es la inspiración, esa la recibe. Pero nunca algo que Él no haya dado. Eso es un principio divino. Entonces, ¿qué fue lo más grande que Dios dio a la tierra? Su Hijo. Muy bien. Ahí es donde tú tienes que analizar que lo que viene de Dios tiene que generar dos cosas. ¿Sí? Dos cosas. Como lo dice Lucas y Mateo. Cuando Jesús nació, los ángeles en las alturas daban ¿qué? Pero en la tierra. ¿Pero en quiénes? Los hombres de buena voluntad, dice la traducción normal o la tradicional. Los hombres hacen la voluntad de Dios. Es decir, lo que viene de Dios tiene que tener un fin en el cielo y en la tierra. Nunca olviden ese principio. Es decir, todo lo que Dios da tiene que tocar gloria en las alturas y traer paz a los hombres genuinos, hombres que hicieron la voluntad de Dios. Si yo pudiera agregarle un poquito más, y tengo un montón de textos bíblicos, los apóstoles, porque los apóstoles doctrina. Es decir, ¿quiénes son los que ven lo que se puede caer en un altar o no? No es un músico, perdón. ¿No dice la Biblia que el espiritual discierne las cosas del espíritu? Pero para el carnal las cosas del espíritu, ¿qué? Son locura, dice la Biblia. Es decir, perdón. Se enojan conmigo, pero perdón, mira, perdón. Tú le vas a decir a tu músico cuando estés en tu iglesia: escucha esto. Porque cualquier músico va a opinar. No, pero esta canción está bonita. ¿O no? Cantemos esto. Puede ser. Necesita un filtro. Un muchacho. No se ofendan.
no esté orando, que no lea la palabra, que no esté buscando a Dios, no puede entrar en el concepto de juzgar qué es bueno y qué es malo. Perdón. Solo la gente que es espiritual, es decir, una persona que está metida con Dios, tiene el derecho, en cierto modo, de poder ¿qué? Opinar. Por eso que lo que se ministra en un altar debe de ser filtrado por el pastor, debe de ser filtrado por el apóstol. Por eso es que se necesitan apóstoles. Por eso se necesitan hombres espirituales llamados genuinos de Dios, y no que no haya nadie que diga esto es bueno, esto es malo. Ahora, esa persona tiene que tener frutos, tiene que tener un nivel espiritual, trayectoria. Por eso todo lo que viene genera gloria en las escrituras y paz a los hombres de buena voluntad. Ese es un principio demasiado importante. Entonces, no menospreciemos la palabra. No dejemos de orar. No miremos a Jesús de lejos. No lo mires de lejos. Métete full. Aunque no quiera, pues. Porque esto ya no se trata de emoción, se trata de convicción. Pregunto, ¿alguien quiere? Yo te bendigo tu vida, para que no menosprecies la palabra. Bendigo tu vida, de verdad. Estos principios me han ayudado en todos estos años. Yo por tu vida, yo pido al Señor que te guarde. Si quieres, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que guarde, que nos instruya. Faltan hombres y mujeres que amen. Esto no se trata de buenas intenciones. Esto se trata de conocer al Señor. Esto se trata en tiempos finales. Y el Señor no vendrá si primero hay una apostasía. Nos vamos a impresionar. Nos vamos a en el final de los tiempos, ¿cuánta gente va a rechazar la fe? No va a sentir importante congregarse. Ya ese es un síntoma. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas de una apostasía? Menospreciar la palabra, ver a gente lejos, dejar de orar, el enojo y la ira contra otros, justificada o injustificadamente. El punto es que no nos llama el Señor a cortar orejas con la espada. Nos llama a amar. Síntomas. Padre, yo necesito tu ayuda. ¿Por qué no dices, Señor, yo necesito de ti? Con tus palabras, dile, Señor, yo no puedo solo. Yo necesito tu fortaleza. Yo necesito tu ayuda. Necesito tu cooperación. Aún Jesús fue padre en su momento más difícil. Y dice la Escritura que descendió un ángel para alecerlo. Padre, bendice a tu pueblo. Sabemos que cosas vendrán en el futuro, pero nosotros nos constituimos necesitados, menesterosos de ti, menesterosos. Ahora con tus palabras exprésale la necesidad
que hay en ti de buscar su rostro. Sí, Señor. De buscar su rostro. De buscar su rostro. En reposo, silencio, sé que tú eres. Sí, Señor. Sí, Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Solo ahí. Solo ahí. Solo ahí. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, yo te seguiré, mi Rey y mi Dios. Vamos, dile, yo no puedo aquí, no puedo. No hay nadie como tú. Amor de mi vida, tú eres Solo Cristo, mi fortaleza. moriste por mí en la cruz. Viviré. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, Solo en Él podemos encontrar refugio. te seguiré, mi Rey y mi Dios. Dile a Él, dile. No hay nadie como tú. ¿A quién podría ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo,
mi fe. Tu fe, tu fe. Mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti. Con mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. No mires a Jesús de lejos. No dejes de orar. No dejes de buscar su presencia. No perdamos de vista. Necesitamos que nos sintamos tan fuertes que seamos capaces de estar cada tiempo de alabanza y de adoración, cada momento en su palabra, la oportunidad de renovar nuestras fuerzas. Esta noche oro en el nombre poderoso de Jesús para que todo desánimo sea parte de tu vida. En el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que no pierdas las fuerzas, para que no pongas tu mirada en el hombre, sino más bien en el Señor, porque Él no es para mentir, ni para arrepentirse. Él es que nunca mengue tu pasión, y a medida que vengan pruebas y batallas, te amarás aún más. Jesús, reprendemos toda apostasía en tu vida y en tu familia, en el nombre de Jesús. Como bien lo dijo el apóstol, pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Peléala. Que nadie te robe tus convicciones, aunque vengan movimientos fuertes en tu contra. En el amén, amén y amén. Lo recibes, lo tomas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tus convicciones sean tan claras, que sean convincentes para aquellos que no tienen claridad. Cosa que tú te formes en una luz para aquellos que están en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, prepare con todo su corazón. Agradecido con nuestro Padre Celestial, por sus bondades, por su misericordia. Tómelo ahí en su mano si usted desea hacerlo. Dale gracias por darme el privilegio de ofrendar. Bendice al dador, las fuentes que proveen a mis hermanos, pero sobre todo ese corazón que te honra a través también de sus finanzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantamos al Señor y podemos pasar con libertad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento